Para quien no lo conozca, es Vicente Lumbreras. Nacido en Zaragoza, pero se considera granadino de adopción. Es militar de profesión, bueno, o era militar de profesión. Dice que está enamorado de su compañera de camino y un fan de las aventuras de su hija. Se considera un aprendiz del espiritismo, que considera una excelente fuente de aprendizaje para gestionar la experiencia de la vida. Su experiencia en el ámbito mediúnico y espiritista, pero también en el militar, le han ayudado a comprender la importancia del respeto a toda forma de vida, a los derechos humanos y a desarrollar los valores que contribuyen a evolucionar progresivamente en el camino hacia Dios. Hoy nos va a hablar de la terapia del perdón. Muchas gracias. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Bien. Más cerca. Más cerca no. Es que... ¿Sí? ¿Se me oye mal o qué? ¿No se oye? Ah, vale. ¿Qué quedamos? ¿Así? Asá. Bueno, a ver, esto es para que no durmáis. Ahora ya empiezo en serio, ¿vale? Le doy al tema. Bueno, en el tiempo compartido entre conferencias he visto que parece que a todo el mundo le va bien la cosa. Buen ánimo y mucha paciencia con los conferenciantes pesados como yo. Muchas gracias a la Asociación Espírita Andaluza por la hora que me han asignado, la hora de la siesta. Es la mejor. Porque cuando os durmáis podré decir que era por la comida que os dio sueño, no la verdad, que mi intervención es un rollo, ¿no? ¿Vale? Bueno, pero debo comenzar reconociendo que soy un gran ignorante. Y por eso leo toda la charla. Además, así no pasará la hora y estaré todavía en la presentación. El currículum, que no sé si lo habéis oído, si no, Juana Mari, que lo repita otra vez. Es solo para expresar que he recabado información de muy diversas fuentes, incluidas estas de carácter profesional que se han enumerado. Pero la información que voy a compartir no es mía, sino que la he aprendido a través del estudio y la verificación, y la comparto con todos vosotros con todo mi cariño. Dar una conferencia es una motivación para poder investigar y aprender, para poder ponerlo en práctica y evolucionar yo mismo. En la imagen muestro una parte de todo lo que he ido recopilando y que evidentemente no puedo exponer en su totalidad durante esta ponencia. Os agradeceré las preguntas y comentarios que podéis hacer tanto durante esta exposición como en la próxima semana, ya que seguro que me ayudarán a mejorar estos contenidos. Con toda esta información que he comenzado a recopilar, voy a preparar un pequeño librito digital muy práctico y muy gratuito. Podéis darme hoy una nota escrita con vuestro nombre y teléfono para que os lo pueda remitir vía WhatsApp cuando esté terminado. También podéis enviarme un WhatsApp al número de teléfono que aparece en pantalla. Y hoy voy a exponer simplemente mi opinión de lo que soy capaz de entender en este momento. No puedo afirmar que sea verdad ni que en el futuro tenga por qué seguir pensando así. ¿Alguien es capaz de creerse que está en posesión de la verdad absoluta? Sugiero que cada cual aproveche lo que crea oportuno y deseche el resto. Y si alguien pudiera ayudarme con información más precisa que la que aporto, lo agradeceré, lo analizaré y lo valoraré con cariño. A ver, un momento, que no sé si he hecho una cosa que no era. Me considero un buscador de la verdad y librepensador. Busco constantemente en el sendero que mejor me puede ayudar en mi evolución, ya que si no podemos pensar de forma libre, si nuestros prejuicios y creencias nos bloquean, son obstáculos en el camino de la evolución. Voy a compartir con vosotros información que he verificado por la experiencia y por el razonamiento, y no voy a compartir creencias, porque las creencias son la base donde se sustenta la ignorancia.
Para ello, voy a plantear una serie de ejercicios que podréis probar y comprobar sus resultados. Si los resultados proporcionan paz interior, amor y felicidad, estamos aprendiendo caminos que conviene seguir. Si los resultados provocan dolor o sufrimiento, estamos aprendiendo caminos que conviene no seguir. Todas las experiencias de la vida pueden reducirse a este análisis, y si lo seguimos de un modo perfecto, los resultados también serán perfectos. Si observamos los resultados de nuestra vida y no nos convencen, bien porque sean perjudiciales o porque a pesar de ser adecuados son más lentos de lo deseado, es razonable buscar el medio de provocar cambios, y esos cambios siempre comienzan y terminan en nosotros mismos, y con ellos influiremos en nuestro entorno de forma diferente, logrando resultados también diferentes. En esta exposición pretendo exponer las siguientes cuestiones. ¿Qué utilidad tiene el perdón? ¿Qué limitaciones nos dificultan perdonar y perdonarnos? ¿Qué ruta podemos seguir? ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿Y cómo podemos pasar de no perdonar a perdonar? Y por último, a no necesitar perdonar. Como dijo John Wooden, famoso entrenador de baloncesto de la NBA, cuando llega la oportunidad ya es tarde para prepararte. Esta charla está dedicada a las personas que han decidido dejar de sufrir. Mi objetivo es lograr convenceros de que la verdad está dentro de cada uno de nosotros. Como dijo nuestra querida Amalia Domingo Soler en su obra La luz del porvenir, los espiritistas no se creen dueños de la verdad absoluta. Cuanto menos me puedo creer yo, que solo soy un estudiante. Así, siguiendo la senda que marcó nuestra gran poetisa, buscamos infatigablemente a ver si encontramos más luz de la que tenemos. Y en este análisis que presento, simplemente deseo cumplir este objetivo. Tengo pocas cosas que aportar, pero creo que sí muchas que compartir. Voy a intentar actuar como medium, ya que la mayoría de la información que voy a compartir la he aprendido de otras personas, por lo que solo soy un mero intermediario, un medium. Aquí muestro las obras de autores espíritas que van a aparecer a lo largo de mi exposición, pero también he recopilado información de otros autores. Aquí se muestran dos ejemplos de información extraída, la primera de la codificación espírita y la segunda de una maestra de la humanidad, la Madre Teresa de Calcuta. A lo largo de la exposición podremos ver que el amor es el envoltorio con el que se regala el perdón y es el ingrediente imprescindible para toda cosa buena. Uno de mis objetivos es precisamente poder transmitir que el espiritismo comparte gran cantidad de enseñanzas universales y actuales y que, al igual que hizo el codificador del espiritismo, nosotros también podemos mantener una opinión librepensadora y aprovechar y compartir la sabiduría universal. Espero poder depositar en vuestros corazones y mentes alguna de estas perlas de sabiduría que os puedan ayudar a replantear los conceptos. Kardec, en su obra El libro de los médiums, nos dice que más vale rechazar 10 verdades que admitir una sola mentira. Os pido que no me creáis nada de lo que diga. Si me creéis sin haberlo verificado, os estáis llenando de más creencias limitantes. Razonadlo en lo conveniente, verificadlo en lo posible. Desechad lo que consideréis erróneo y dejad en el cajón de pendiente lo demás. La evolución es cambio y cuando estamos en disposición de cambiar, cuando asumimos la responsabilidad que conlleva, podemos agradecer todas las experiencias que Dios pone en nuestras vidas. El hecho de conocer los mecanismos del perdón, un momento que me estoy perdiendo, ahí. El hecho de conocer los mecanismos del perdón es el camino más corto para poder ponerlos en práctica y verificar que funcionan, cometiendo muchos menos errores, pero los cometeremos. Y si nos atrevemos a aceptarlos como enseñanzas que poder aprovechar en lugar de castigos que tener que sufrir, la evolución la seguiremos experimentando y disfrutando. Así es como yo hago y así os invito a que podáis hacerlo también. La inmensa mayoría de la información que consideramos cierta nos la han transmitido otras personas. ¿Cómo puedo garantizar que lo que siento, lo que considero correcto ahora, sea realmente lo correcto, teniendo en cuenta que antes yo pensaba de forma diferente? ¿En qué momento alcanzo la verdad absoluta? Desde mi punto de vista, y afortunadamente, la verdad absoluta es Dios, y nosotros únicamente vamos avanzando en el proceso, en el camino. Así,
Siempre tendremos la oportunidad de poder seguir evolucionando. Nunca llegaremos a una meta infinita, sino que podremos aprender a disfrutar de la aventura del viaje, de sus sorpresas, de sus retos. Es el gran regalo que nos da Dios de un modo infinito. Allan Kardec define el espiritismo como la ciencia que trata sobre la naturaleza, origen y destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. El espiritismo nos sirve en el día a día para entender y valorar positivamente la experiencia de cada instante, tanto lo agradable para disfrutarlo como lo desagradable para aprender de ello. Vamos comprendiendo progresivamente la verdad, esa que nos hará libres. El gran médium Chico Xavier, en su libro Jesús en el hogar, nos comparte este gran mensaje. La sabiduría y el amor son las dos alas de los ángeles que alcanzaron el trono divino. Pero en todas partes, quien ama sigue al frente de aquel que simplemente sabe. En este bello párrafo se nos muestra un mensaje que es común en todos los espíritus superiores. El amor es el camino. De hecho, mi definición de sabiduría es información práctica vinculada al amor. El progreso que propone el espiritismo es la evolución en libertad, sin imponer ninguna opinión ni dogma. Os invito a seguir el camino que le aportó el espíritu de la verdad al fundador del espiritismo, Allan Kardec: amarnos e instruirnos. Y esto implica una actitud positiva ante todo y ante todos, y un permanente espíritu de investigación de la ciencia de la vida y de las leyes que la rigen. Vamos a comenzar esta sección con una metáfora, la sección Las bases. Tenemos una manzana con una pequeña parte estropeada. Con mucho cuidado separamos la parte estropeada de la parte sana. Tiramos la parte sana y nos quedamos con la parte estropeada. ¿Es esto lógico? Pues muchas veces hacemos esto mismo con las personas y las situaciones. Nos quedamos con la parte estropeada y tiramos a la basura la parte sana. Os invito a que os quedéis con la parte buena de la conferencia y también de las personas y experiencias de la vida en conjunto. Vale la pena verificarlo. A los efectos de esta exposición voy a darles los siguientes significados a las palabras terapia y perdón. Una terapia es una herramienta con la cual las personas pueden atender, corregir y curar dificultades o errores que no le permiten su desenvolvimiento pleno y sano. Hipócrates, el padre de la medicina occidental, enseñaba que el médico solo ayuda en la curación, que es el enfermo el verdadero protagonista, y que se puede mejorar la salud y curar a través de las palabras y a través del amor. Terapia es todo tipo de tratamiento que tiene la finalidad de curar. Todos podemos, por tanto, aplicar terapias, tanto a nosotros mismos como a otras personas. Perdonar significa diferentes cosas para las distintas personas, pero para esta exposición implica una decisión y una intención de dejar atrás el resentimiento y la ira. La palabra perdonar proviene del latín per, que significa persistir en una acción, y donare, que significa donar, dar. Por tanto, perdonar significa persistir en dar de forma generosa. El perdón tiene tres direcciones. La primera es perdonar a alguien. Es no tratar resentimiento ni responder con reciprocidad cuando se recibe un agravio de una persona. La segunda es perdonarme a mí cuando he cometido un error. Y la tercera, pedir perdón cuando mi error ha perjudicado a alguien. El perdón deja atrás los rencores y la amargura. Voy a exponer una serie de reflexiones relacionadas con mi experiencia laboral en el seno de las Fuerzas Armadas. El manejo de explosivos y el análisis de riesgos de contaminación me ha permitido aprender a valorar las situaciones desde un punto de vista más calmado y objetivo, teniendo en cuenta el máximo de datos posible, que me permiten aproximarme lo más que puedo a la realidad. La formación como especialista en educación física me ha mostrado que todo tipo de transformación exige entrenamiento y los principios del entrenamiento físico son aplicables en todas las demás facetas de nuestra realidad, ya sean emocionales, mentales, de sentimientos o espirituales. En artes marciales he aprendido un proverbio Kauna, que es un sistema de defensa personal polinesio, que dice que cuando el conocimiento y las creencias se enfrentan a la verdad,
siempre triunfa el conocimiento. Las creencias son lo no verificado, es decir, casi todo lo que creemos saber. Si seguimos la senda de la verdad, tenemos que esforzarnos en verificar toda la información que nos llegue. En táctica militar, un principio fundamental operativo es la adaptación, que se expresa a través de la flexibilidad. En la vida diaria, una actitud de flexibilidad no implica tener que aceptar las opiniones diferentes, pero sí entender que quien está obcecado nunca escuchará ninguna razón diferente a la propia. Y de ahí surge la pequeña pregunta: ¿cómo elijo relacionarme con alguien obcecado a partir de ahora? Pero también surge la gran pregunta: a partir de ahora, ¿cómo elijo relacionarme con alguien cuando yo estoy obcecado? Finalmente, mi experiencia en el campo del análisis de bases de datos me ha permitido gestionar una tabla de casi 3.000 unidades de información, por ahora, para poder presentar esta exposición y el libro que estoy acabando de preparar y al que le voy a intentar añadir toda la sabiduría que pueda extraer de la experiencia de vuestra participación en esta exposición. Voy a intentar demostrar que el perdón es un asunto personal e individual, donde no es necesario que intervenga nadie más que nosotros mismos. De este modo, podremos verificar de un modo científico que el perdón es una herramienta que nos permite transformarnos y a través de esa transformación podremos transformar nuestro entorno. Allan Kardec, en su obra Viaje Espírita, 1862, dice que la doctrina espírita prescribe el olvido y el perdón de las ofensas. La palabra olvido, en este caso, la interpreto como superar los prejuicios durante las futuras relaciones con las personas que nos han hecho algún daño. No guardar rencor por los hechos ocurridos, pero sí aprovechar la experiencia de la vida como una escuela de evolución. Ser bueno no es lo mismo que ser tonto. De hecho, la bondad y la inocencia pueden ir de la mano, pero la estupidez no. Aquí muestro un mensaje que recibí de una de las reuniones de oración-meditación que realizo en el plano espiritual diariamente a las 8 de la tarde. Hora peninsular española, claro. Y a la que invito a unirse a las personas que lo deseen. Y dice: el perdón es uno de los más difíciles retos que tenemos en la vida. El perdón exige paz interior, comprensión y compasión por los hechos y por los causantes, humildad en el corazón y amabilidad en la comunicación. Perdonar es comprender la libertad que decidimos para nosotros al liberarnos de la carga del rencor y darnos la oportunidad de demostrar con nuestros actos la realidad de nuestras palabras. El rencor y la culpa son dos emociones, son manifestaciones de nuestra mente reactiva que nos anclan en el sufrimiento. El perdón es el antídoto que nos libera, desarrollando una conciencia de amor incondicional que diluye estas sombras de ignorancia y nos eleva a transitar el sendero de la felicidad. Hay tres aspectos que se influyen mutuamente y que constituyen el objetivo integral que anhela alcanzar todo ser humano. Estos aspectos son paz interior, amor y felicidad. Todos los esfuerzos que realizamos están dirigidos a mejorar al menos una de estas tres cualidades. Voy a leer íntegramente la respuesta que recibí en una canalización mediúnica ante la pregunta: ¿puedes hablarnos del perdón? Me parece suficientemente clarificadora y aporta mucha luz al tema. Se muestra en pantalla las palabras clave que nos ayudarán a dar un sentido claro y profundo a este mensaje. Y las muestro en tres pantallas diferentes, pues no caben. Paso a leerlo. El perdón es un proceso en el que esencialmente participa el sentimiento. A través del pensamiento se pueden comprender la ignorancia que tiene quien comete actos erróneos, pero solo a través del sentimiento estaréis en condiciones de poder sentir, de poder expresar en vuestro interior que los errores que cometan los demás y los errores que cometéis vosotros forman parte del proceso de aprendizaje. Gracias al perdón se produce la gran transformación, una transformación de un hecho doloroso, de un hecho del que sentís rechazo, si sois capaces de transformar la experiencia en oportunidades de perdón, en oportunidades de comprensión. Sentid, por tanto, que la escuela de la vida exige cometer errores para poder estar en condiciones de apreciar los aciertos. Y cuando en vuestro fuero interno tengáis sentimientos de rechazo,
de ira, de enojo, comprended que son vuestras propias oportunidades de aprendizaje, porque gracias a ellas tenéis el privilegio de poder elegir el modo de poder evolucionar y, por tanto, podéis estar en condiciones de agradecer a estas personas que se han equivocado la oportunidad que os dan de poder seguir evolucionando. Así, el perdón se va convirtiendo en una pauta de comportamiento que será cada vez más natural en vosotros y a través de ella estaréis en condiciones de evolucionar vosotros, como os he dicho, pero también daréis muchas oportunidades a los demás de observar que vuestro comportamiento es el único que permite transitar el camino de la felicidad. Entended el perdón como un ingrediente necesario en la experiencia de la vida. Si no existe perdón, es imposible que haya evolución, porque el perdón es la manifestación del amor ante los errores que cometemos nosotros o que cometen los demás. Porque perdonarnos a nosotros mismos también forma parte de este proceso de aprendizaje. Y no podemos exigir ni en los demás ni en nosotros mismos el no volver a cometer errores, porque en nuestro proceso de libre albedrío podemos volver a cometer errores similares que tendrán respuestas también muy parecidas. Y gracias al proceso del perdón, todo el sufrimiento desaparecerá de nuestra vida, porque no puede haber paz sin perdón, no puede haber comprensión sin perdón, no puede haber acercamiento a los demás sin perdón. Y entended que cada vez que perdonéis a uno de vuestros hermanos, fijadlos en vuestra mente y en vuestro corazón, porque vuestro proceso de aprendizaje exige que intercambiéis experiencias de la vida posteriormente con ellos, porque es el modo de poder confirmar que ese perdón se ha llevado a cabo. Necesitáis compartir experiencias de la vida con esas personas a las que habéis perdonado. Es la forma de poner en práctica esa decisión que habéis tenido en el plano mental y en el plano emocional. Lo que no ponéis en práctica no llega a integrarse en vuestra realidad verdaderamente. Se queda solamente en la parte conceptual y queda pendiente la puesta en práctica para garantizar que realmente sois capaces de expresarlo como parte de vuestra realidad. Pero una vez que hayáis comprendido todo esto, debéis comprender también que tenéis que pasar por el proceso de la humildad, porque el perdón sin humildad es condescendiente. Y perdonar a alguien realmente, de acuerdo con la ley o voluntad de Dios, es hacer lo que haría Dios en este caso, donde ya no queda ningún vestigio de resentimiento. Dios lo da todo para beneficio de su creación. Quien perdona ofrece todo a la persona perdonada, porque es el único modo en el que ese perdón queda perfectamente integrado en la realidad de quien perdona, como todo. Todas las enseñanzas que os damos, os repetimos una y otra vez, ponedlas en práctica, integradlas en vosotros mismos, en vuestra realidad, transformaos, y el perdón es uno de los ejemplos más claros, porque donde había rechazo, buscad aproximación, donde había discordia, construid concordia, donde había desdén, convertíos en una fuente de aproximación. Enviad la energía del amor de un modo activo, de un modo práctico y concreto hacia esas personas, y solo así estaréis contribuyendo a que el mundo sea mejor, a que el mundo evolucione, y estaréis dando ejemplo ante esas personas y ante los demás de que realmente ese es el verdadero camino que permite transitar los senderos de la felicidad. Una cosa es perdonar y otra cosa es que la persona reconozca y acepte ese perdón. Lo primero nos concierne a nosotros, pero lo segundo no. Por tanto, nosotros podemos perdonar a alguien y esa persona puede seguir manteniendo un sentido de culpabilidad o de rencor que puede durar toda su vida y mucho más allá. Quien perdona se libera porque rompe las cadenas de sufrimiento que le atan a la otra persona. Otro elemento importante son los pensamientos. Allan Kardec nos dice en el Evangelio según el Espiritismo: nunca debe volverse injusticia por injusticia, ni hacer mal a nadie por daño que nos haya hecho. Y continúa: pocas personas, sin embargo, admitirán este principio, y las gentes que sobre este punto estén divididas se desprecian las unas a las otras. ¿Acaso no es este el principio de caridad que nos enseña a no devolver mal por mal y a perdonar a nuestros enemigos? Así es, la caridad en pensamientos, sentimientos y actos es amor en acción. Los pensamientos son el origen de los sentimientos y comportamientos, son el origen de todo. Los pensamientos que nos influyen son aquellos a los que realmente les prestamos atención y les ponemos energía. Los demás pensamientos son como la brisa, que viene y va,
Y nosotros podemos decir conscientemente con qué pensamientos nos quedamos. Lo decidimos nosotros. Virgilio, poeta romano, dijo: pueden porque creen que pueden. No dice porque saben que pueden, sino porque lo creen. Los pensamientos están totalmente influenciados por los modelos y creencias. Creer es crear. Asimismo, Albert Einstein, probablemente el científico más importante, conocido y popular del siglo XX, dijo que existen dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros. La otra es creer que todo es un milagro. De acuerdo a cómo creemos que es la vida, así la percibimos. En realidad, nuestra creencia es nuestra creación del modo de ver las cosas. Es la elección, consciente o no, del color de las gafas con las que deseamos experimentar la vida. Espera, que no me aclaro. Ahí. Solo podemos perdonar de acuerdo a nuestro nivel de sabiduría, que, como ya dije, es información práctica vinculada al amor. Entended que somos uno. Son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan, pero de nosotros depende en cuáles de ellas centramos nuestra atención y nuestra intención. Veamos otros dos mensajes recibidos en oración-meditación. Uno dice: el perdón nos da las alas que nos permiten volar liberados del lastre del rencor hacia los demás y de la culpa hacia nosotros. El otro mensaje dice que perdonar es la experiencia más liberadora de la vida. El acto de perdonar nos permite dejar a un lado la carga del juicio y de la culpa contra quien atribuimos la causa de nuestro sufrimiento. Nos permite soltar el peso que arrastrábamos y experimentar la paz. Otro mensaje dice que todo ser humano está llamado a la grandeza, no a la mediocridad. Dios está en nosotros porque estamos hechos a su imagen y semejanza, por lo que no hay que buscar a Dios fuera, sino en nuestro interior. ¿Conocéis la metáfora de la escalera de la vida? Cada persona está en un escalón, en un nivel, y vamos subiendo y descubriendo nuevos niveles que antes ignorábamos. Si comprendemos que estamos en este proceso de evolución, podremos deducir que antes nosotros estábamos en niveles inferiores, por lo que carece de sentido que reprochemos a otras personas su ignorancia, ya que están en el punto del camino al que han llegado. Conocer la ley de causa y efecto es fundamental en el proceso de la evolución personal. La vida nos devuelve multiplicado todo lo que le damos. La semilla que plantamos y cuidamos da sus frutos en abundancia, ya sea un frutal o un cactus. Somos libres para elegir lo que queremos cultivar en nuestra vida, pero recordad, de lo que sembremos, recogeremos. Lo mismo nos enseña la metáfora del boomerang. Todo lo que damos lo recibiremos. Todo error hay que compensarlo, con dolor o con amor. Nosotros elegimos, pero que conste, el dolor no es evolución, el amor sí. En esta metáfora del iceberg podemos compararlo a que las causas están sumergidas y los efectos son los que se ven. Este itinerario que se muestra es el del sufrimiento. Empiezan abajo con un hecho, lo percibo, se produce un dolor, lo ignoro, siento miedo, no lo acepto, lo rechazo y eso crea unos efectos: sufrimiento, dirijo la culpa fuera de mí, no puedo perdonar y sigo sufriendo. El otro camino es el del amor. También se producen hechos y los percibo y hay dolor, pero lo comprendo. Siento el amor, acepto la cuestión, la situación, el problema. Desarrollo la compasión, envío amor, perdono y experimento la felicidad. Hay causas y efectos. Si aprendemos a observar los efectos, podremos deducir de ellos las causas. Y tenemos más probabilidades de realizar cambios basados en el éxito, pudiendo actuar directamente sobre la raíz del problema, sobre las causas. Y eso se logra a través de la transformación personal, liberándonos de las ataduras del sufrimiento y elevándonos en el sendero de la evolución. Esto que voy a exponer ahora es muy importante. Hagamos un análisis científico por deducción.
Si Dios no fuera bondad absoluta, ya habría extinguido a la humanidad hace siglos. Por lo que podemos deducir que sí es bondad absoluta. Si Dios es poder absoluto, entonces permite todo el mal y el sufrimiento del mundo. Si Dios es sabiduría y amor absolutos, entonces todo mal y sufrimiento tiene un propósito de sabiduría y amor. ¿Me seguís? Seguro que no. ¿Voy demasiado rápido? Pero ya lo podréis repasar en el vídeo cuando se publique. Si consideramos que algo no debería ocurrir, significa que o nosotros tenemos más sabiduría que Dios o que no somos capaces de comprender la sabiduría de Dios. Es evidente que la única opción razonable es que no somos capaces de comprenderla. Y al comprender nosotros esto, podemos llegar a la conclusión de que todo el mal y el sufrimiento deben tener un propósito que, aunque no lo conozcamos, podemos aceptarlo e interpretarlo como una oportunidad de evolución. ¿Cuáles son las consecuencias para la salud de no perdonar? Pues tenemos el tiempo muy ajustado, por lo que solo comentaré que se manifiestan a nivel mental, pero también a nivel físico. En la imagen se muestran las interacciones, ya sabéis, en mi libro desarrollaré lo mejor posible. ¿A alguien un día se le ocurrió poner ruedas a las maletas? Pero el ser humano, es decir, casi todos los que estamos hoy aquí reunidos, las hemos estado acarreando de aquí para allá sin pensar en ello ni ponerlo en práctica. Todo el día con la maleta de arriba para abajo y luego a alguien se le ocurre poner ruedas. ¡Madre mía! Lo que hoy nos parece evidente, ayer ni lo imaginábamos. Curiosamente, al resto de la humanidad le ocurre lo mismo, por lo que culpar a alguien por su ignorancia carece de sentido, y todo lo que se hace mal es por ignorancia. Hablemos del odio. Cuando se produce un contacto de acercamiento, de amor profundo con una persona, animal, planta, con cualquier manifestación de la creación, ¿se la puede odiar? Es imposible. Y el miedo. Nadie puede amar a lo que teme, ni puede temer a lo que ama. El miedo es el generador de toda forma de sufrimiento interno y de agresividad externa. Todo error es una respuesta ignorante al miedo que sentimos. Cuando estamos en modo miedo, las áreas del cerebro que participan en el razonamiento se desconectan, actuando en modo supervivencia, huir, quedarse inmóvil o enfrentarse. Recordad, lo contrario al amor no es el odio, es el miedo. Y en relación con la intención, y en cuanto al resentimiento y el odio hacia una persona, es como tomar nosotros un veneno con la intención de que le afecte a ella. Y en relación con la intención afirmo categóricamente que todas las personas hacen las cosas del mejor modo que saben. Si supieran hacerlo mejor, sería absurdo hacerlo peor. Hay factores como la pereza, el egoísmo, el miedo, que nos impulsan a hacer las cosas mal. Y precisamente por eso no somos capaces de hacerla mejor. Cuando desarrollamos las cualidades que todavía tenemos dormidas, evolucionaremos y haremos las cosas mejor. Y los demás también. El Maestro Jesús enseñó la esencia del perdón. Amad a vuestros enemigos, orad por los que os ofenden. ¿Quién necesita más comprensión y apoyo? ¿El que está bien o el que está mal? ¿El sabio o el ignorante? ¿Quién tiene o quién necesita? Pero atención, es importante que entendamos que el amor no es estúpido. Si hay afinidad, la ley de la naturaleza provoca rechazo. Si no hay afinidad, la ley de la naturaleza provoca rechazo y distanciamiento. Tomar distancia con lo que rechazamos es razonable y saludable, pero odiarlo o temerlo no lo es. Perdonar no significa tener que complacer a los demás. Significa amarlos como a nosotros mismos, pero no más, porque eso es imposible, ya que nadie puede dar de aquello que carece. El perdón se puede entender como un tránsito de emociones, desde el sufrimiento hacia la paz. ¿Qué consecuencias tiene para nosotros perdonar? Nos quitamos el peso del rencor, nos ponemos en disposición de sentir felicidad, incluso en presencia de la persona a quien hemos perdonado. De este modo hemos superado la barrera con la que nos autolimitábamos nuestra propia libertad. Las consecuencias para los demás de perdonarles dependen de ellos
no es nuestra responsabilidad ni podemos decidir por las demás personas. Nuestro lado oscuro es todo aquello que nos quita la paz y que debemos transformar en nosotros para evolucionar, porque no lo tenemos superado todavía. Pero esa experiencia es nuestra oportunidad de lograrlo. Del mismo modo que no se dispara una diana para errar en el tiro, no ha creado Dios el universo para el mal. Los errores que cometemos tienen una función esencial. Nos dan oportunidades una y otra vez para hacernos conscientes del camino correcto y nos van aproximando cada vez más a la senda de la evolución. La terapia del perdón es una parte de la terapia de la sanación y la terapia de la sanación es una parte de la terapia de la felicidad. Vamos, que en esta conferencia voy a por todas. Con nuestro ejemplo, nuestra actitud positiva, nuestras palabras de aliento, estamos contribuyendo a sanarnos a nosotros mismos y sanar a muchas personas a nuestro alrededor. Y esto solo se puede lograr desde un estado de paz y armonía, donde no tiene cabida el rencor ni ninguna otra manifestación de sufrimiento. La frase perdono pero no olvido, en lugar de entenderla como que se queda en nuestro interior la semilla del rencor, podemos interpretarla como que hemos aprendido de la experiencia, y esto implica ser prudentes para evitar tropezar 2, 3 o 1000 veces con la misma piedra. Pero si perdonamos realmente, no existirá ningún rencor. Recordaremos la experiencia como enseñanza y una oportunidad de evolución propia. Mientras mantengamos resentimiento, el sufrimiento sigue viviendo en nuestro interior. Para perdonar realmente, no podemos seguir manteniendo abierta la herida. Es necesario comprender y aceptar el hecho para perdonar y que desaparezca el rencor que pesa sobre nosotros mismos. Ya vimos anteriormente esta imagen y nos servirá también ahora. El objetivo final de todo ser humano es experimentar la felicidad. Por eso hemos venido a este mundo a hacer dos cosas, una a nivel interno y otra a nivel externo. A nivel interno, nuestro objetivo es mantener el estado de paz. En lo externo, el reto es aprender a amar. Ambos nos llevan a experimentar la felicidad. El objetivo que planteo es que exploremos juntos este reto y encontremos el camino para experimentarlo. La paciencia, como camino de la aceptación, es un ingrediente necesario para poder practicar el perdón. La paciencia es entrar en el ritmo natural de la vida. Es la ciencia de la paz. La serenidad no significa vivir sin problemas, sino ser capaces de enfocarnos adecuadamente cuando surgen los problemas. A través de los principios morales que nos muestra el espiritismo, vamos comprendiendo la experiencia de la vida, no como una lucha, sino como una escuela que emplea el alma inmortal para progresar en amor y experiencia de sabiduría, que denominamos conciencia. Esto también es muy importante. En relación con el sufrimiento, la gran pregunta que nos puede iluminar el camino es: si estoy sufriendo, ¿qué es lo que no estoy aceptando? Cuando soy capaz de reconocerlo, de comprenderlo y de aceptarlo, el sufrimiento desaparece. Kardec, en el Libro de los Espíritus, nos transmite que el espíritu puede adelantar o detenerse, pero no retroceder. Podemos evolucionar o estancarnos, pero no involucionar. Nuestra tendencia natural es superarnos. Un buen bailarín no se inscribe en una clase para principiantes. Eso no ocurre, carece de sentido. Todos los retos son difíciles, pero por eso tienen mérito. Si no fueran difíciles para nosotros, ya los habríamos superado. De nuevo, Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, nos habla de las causas anteriores de las aflicciones y nos enseña que la desgracia, que en un principio parece inmerecida, tiene su razón de ser. Y el que sufre puede decir siempre: perdonadme, Señor, porque he pecado. Presentarnos humildes ante Dios es el modo de aprender de nosotros mismos, comprendiendo que estamos evolucionando a través de la experiencia de la vida. Y cometemos errores, y reconocerlo es el camino para poder superarnos. La humildad nos da libertad, porque no necesitamos defender nuestras opiniones ni discutir por ellas. De hecho, hay una frase que dice que nunca discutamos con un imbécil, ya que tendremos que ponernos a su nivel y nos ganará por experiencia. Chico Xavier también nos dice que es necesario no inclinar al espíritu a los desvaríos del sentimiento, para que no seamos víctimas de nosotros mismos. Seremos juzgados por la medida que le apliquemos a los otros.
Realmente se pueden producir los desvaríos cuando olvidamos mantener el control a través del yo consciente. Estos desvaríos nos llevan a pensar una cosa, sentir otra y actuar de forma diferente, lo que crea una guerra en nosotros que mata la paz interior. Así, desde la inconsciencia, efectivamente podemos ser víctimas de los errores que cometemos sin pensar, de forma automática, por nuestras reacciones adquiridas. Y según nuestra siembra, así será nuestra cosecha. Por tanto, desarrollemos la consciencia para aprender a responder voluntariamente ante las cosas, en lugar de reaccionar de un modo automático. Allan Kardec, en su obra ¿Qué es el espiritismo?, nos dice que la doctrina espírita está evidentemente más conforme con la justicia de Dios, quien castiga mientras persistimos en el mal y que perdona cuando entramos en el buen camino. Entendiendo las leyes que rigen la creación, podemos comprobar que ante las causas se cumplen los efectos de un modo inexorable. De hecho, a través de la observación de los efectos es como se ha llegado a conocer las causas, es decir, las leyes que rigen la creación. Por tanto, podemos afirmar que Dios no se dedica a perdonar o castigar, sino que son las leyes de la creación que ha impuesto las que se cumplen de modo exacto y siempre son perfectas y tienen un propósito de amor. Todo el sufrimiento que pueda provocar las consecuencias de nuestras experiencias siempre es el resultado matemático de ignorar o rechazar las leyes de la creación. En el Evangelio según el Espiritismo, Allan Kardec nos comparte el modo de orar con las siguientes palabras. ¿No es un acto de contrición el humillarnos ante el Juez Supremo cuando sentís que habéis faltado, aunque solo sea de pensamiento? Y continúa, mostrando el modo de expresarse en la oración. Perdonadme, Dios mío, porque he pecado, ya sea por orgullo, por egoísmo o por falta de caridad. Dadme fuerza para que no falte más y el valor necesario para reparar la falta. Así, os invito a que nos hagamos protagonistas de nuestra realidad y de nuestro destino, que comencemos a pedir perdón por nuestros errores a la chispa de Dios que se aloja en nuestro interior, como está nuestro amigo, que no lo veo por aquí, Pedro Javier no está. Bueno, Pedro Javier lo había comentado esta mañana. Dios en nosotros. Y a perdonarnos conscientemente, comprometiéndonos a reparar nuestras faltas y transformarnos, no por esfuerzo, sino por comprensión. Esa siembra en nuestra realidad nos transformará de un modo que todos tenemos la oportunidad de poder comprobar empíricamente y sorprendernos por la felicidad que somos capaces de cosechar. En la imagen se muestran los 4 tipos de amor, según los antiguos griegos, de los que hablaré en mi libro. Solo concluiré diciendo que el amor es la raíz de todas las religiones, pero el amor no tiene religión. Allan Kardec, de nuevo, en el libro de los Espíritus nos dice: amar a los enemigos es perdonarles y devolverles bien por mal. Así se hace superior a ellos, al paso que con la venganza se hace inferior. En las relaciones con el mundo, toda expresión está influenciada, pero no determinada por los elementos externos. No manejamos igual una amapola que un cactus, pero podemos actuar del mejor modo posible con cada uno empleando diferentes acciones. Igual ocurre con las personas con las que nos relacionamos, y si mantenemos una actitud amorosa y sabia, aportaremos a cada una lo que necesita. Allan Kardec, en el libro de los Espíritus, nos transmite el carácter general de la oración, diciendo que la oración es un acto de adoración. Rogar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él, ponerse en comunicación con Él. 3 cosas puede uno proponerse en la oración: alabar, pedir y dar gracias. La oración, como vemos, tiene 3 finalidades: alabar, pedir y agradecer. Pero lo más importante es agradecer, porque nuestras peticiones se hacen confiando y agradeciendo los resultados, sean cuales sean, con la actitud de alabar, de adorar al Creador y a la creación. Y cuando manifestamos este agradecimiento por toda experiencia, nuestra vida se transforma en una oración constante, es decir, en una permanente comunicación con Dios. ¿Qué es más importante y más urgente? ¿Ayudar a detener una hemorragia a una persona herida o ayudar a comprender el camino espiritual? Abraham Maslow, psicólogo estadounidense, planteó la pirámide de necesidades, afirmando que cuando se necesita atender a las necesidades internas de un determinado nivel, no se pueden observar las necesidades internas de niveles superiores. Esto nos permite comprender que una persona con necesidades elementales, por ejemplo, tener hambre,
es imposible que tenga capacidad de poder atender a las necesidades más elevadas, por lo que podemos deducir la influencia de saber cómo y cuándo ayudar, ya sea en lo material, en lo intelectual o en lo espiritual. ¿Vamos bien? Todo fácil, ¿verdad? Tranquilos que ahora viene lo mejor. Lo siento, después de comer tiene que ser la conferencia más pesada. En esta sección de herramientas vamos a analizar muy superficialmente, ya que no tenemos tiempo para más, una serie de propuestas de formas de modificar nuestra realidad a través de información que nos permita pensar y sentir el perdón de un modo práctico. Comenzamos con la vigilancia de la mente a través de la consciencia. Es la esencia de muchas corrientes religiosas, espirituales, místicas y de desarrollo personal. Un modo de ponerlo en práctica es que cuando no entiendas algo, evita poner etiquetas y pregunta a la vida para poder entender. Comunicar no es lograr la atención educada, sino lograr la atención interesada. Vamos, lo que estáis haciendo vosotros ustedes. Es llegar a las mentes y los corazones de las personas, es transmitir pensamientos y sentimientos, información y valores. Por eso, al analizar la charla, voy a preguntaros y examinaros al final de ella, ¿vale? No, es broma. Es muy importante detenerse antes de responder, especialmente cuando las emociones nos invaden. Quiero compartir la historia del agua de la paz, de la madre de Chico Xavier, y que aparece también en el libro y en la película Nuestro Hogar, que muestra la experiencia desencarnada del espíritu André Luis. El agua de la paz es la que se mantiene en la boca sin tragar, mientras se tiene el impulso de responder de forma hostil, alterada, enfadada ante cualquier circunstancia. El agua de la paz nos regala el tiempo para reflexionar y comprender qué es más importante, enfrentarnos o aceptar, sembrar odio o amor. Nosotros podemos decidirlo con el agua de la paz dentro de la boca sin decir nada, en silencio. Nuestra vida cambia cuando ante nuestras circunstancias dejamos de preguntarnos el significado del ¿por qué? ¿Por qué? Y comenzamos a preguntarnos el sentido de ¿para qué me está pasando esto? Estoy con una novia, me deja, estoy con otra novia, me deja, todas me dejan, ¿cómo es posible? ¿No? ¿Para qué será? En vez de decir ¿por qué me pasa a mí? Podemos decir ¿para qué será esto? Dejamos de sentirnos víctimas y comenzamos a buscar el sentido evolutivo de las experiencias. Empezamos a buscar la utilidad de la experiencia y esto nos lleva a liberarnos de las resistencias que oponemos a las enseñanzas de la vida. En las relaciones, si aplicamos la regla de oro que nos transmitió el Maestro Jesús, que a veces lo llamo el Jesucito, pero que también está presente en la mayoría de las tradiciones religiosas y espiritualistas, estamos empleando el principio de sumar-sumar, buscando en todo proceso que haya un beneficio para todos los que participan. Así se logra fortalecer la unión y las energías en todos los sentidos. Y es evidente que es necesario el perdón de toda aflicción para mantener elevado este ritmo vibratorio. La última cuestión de esta sección de herramientas es la pregunta diaria para evolucionar. ¿En qué quiero que hoy cambie mi vida? Si eso nos lo preguntamos todos los días, nos iremos dando cuenta de que es la brújula que nos marca el camino a seguir. Y finalmente volvemos a las cuestiones que planteé al principio y que espero haberlas podido responder. Si no logro perdonar o que me perdonen, ¿acaso puedo vivir feliz? Busquemos los ingredientes del buen camino, paz interior, amor y felicidad, y compartámoslos, contribuyendo a que se extiendan por el mundo, porque es nuestro legado, es nuestra misión. Muchas gracias por vuestra amable atención. Se acabó.